en esta Murcia en la que yace el muerto lirio divino, ha de emprender su camino el nuevo nardo que nace. Tierra que hace lo que hace por Jesucristo y su duelo, sea para nuestro anhelo cuna y tumba, perfección, volcán en elevación y pedestal hacia el cielo. Excelentísimo y reverendísimo señor obispo de la diócesis, don José Manuel Lorca Planes. Excelentísimo señor presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, don Pedro Antonio Sánchez. Ilustrísimo señor presidente del Real Cabildo Superior de Cofradías, don Ramón Sánchez Parra Servet. Excelentísimo señor alcalde presidente del Ayuntamiento de Murcia, don José Ballesta Germán. Excelentísimo señor delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, don Antonio Sánchez Solís de Querol. Señoras, señores consejeros, señoras, señores concejales, dignísimas autoridades civiles, militares y eclesiásticas, nazarenos, pueblo de Murcia, amantes de la Semana Santa, de nuestras costumbres y tradiciones. He querido saludarles, me he tomado la libertad de hacerlo, con un poema de un gran periodista murciano, escritor, poeta, mayordomo de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno y embajador de la Semana Santa de Murcia durante muchísimos años desde Madrid. Son unos versos de Jaime Campmany Díez de Revenga, que en el año 1968 componía para dar a conocer a España lo que era la Semana Santa de Murcia, componía, como decía, estos versos sencillos, pero cargados de emotividad y de emoción, para que viéramos y vieran en el resto de España, sobre todo en esa comparación, que del lirio que muere nace un nardo. Y cómo se vive en esta tierra nuestra la Semana Santa, cómo vivimos los murcianos la Semana Santa. Esta mañana, desde bien temprano, la sección de carros bocina de la Real, Ilustre y muy noble Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón ha recorrido las calles de esta ciudad en lo que hemos llamado una diana nazarena, para anunciar al mundo que en este teatro, sin duda alguna la joya de la región de Murcia, se va a proceder a proclamar la Semana Santa de Murcia, que es tanto como proclamar la pasión, muerte y resurrección del Hijo del Hombre. Un acto que va a comenzar inmediatamente y que tendrá también el concurso, la participación de la agrupación musical juvenil de Cabezo de Torres. Vamos a escuchar piezas, vamos a escuchar marchas procesionales que a todos, indudablemente, nos van a llegar al corazón. La madrugada, nuestro Padre Jesús, Cristo de la Sangre y Cristo del Perdón, un amplio programa que esta mañana se va a desarrollar aquí en el Teatro Romea. Y para que oficialmente le den a todos ustedes la bienvenida y presenten a nuestro pregonero, ruego en el escenario la presencia del ilustrísimo señor don Ramón Sánchez Parra Servet, presidente del Real Cabildo Superior de Cofradías. Muchísimas gracias. Excelentísimas y reverendísimas autoridades, señores, señoras, nazarenos, nazarenas. Don Francisco Martínez Escribano Gómez nació en Murcia un 9 de abril de 1958, persona de gran trascendencia en su ámbito profesional, como ahora les narraré, pero a la vez de fácil oratoria, de trato cercano, sencillo, y desde luego nos sentimos plenamente dichosos y orgullosos por parte del Cabildo Superior de Cofradías de haber designado como pregonero de la Semana Santa de la ciudad de Murcia 2016, el cual aceptó el reto en el momento de la invitación y hoy será una preciosa realidad. Nuestro pregonero, sabemos, nos va a hacer sentir
mirar y escuchar todo lo que un cofrade cada año rememora y que nos deja regusto a tradición, a fe, y nos recuerda que la Semana Santa es una manifestación de religiosidad popular, pero también es íntima y personal para vivirla y para sentirla, y sobre todo para disfrutarla. Aunque sabemos que nuestro pregonero no es amigo de presentaciones dilatadas, no es fácil resumir toda una trayectoria profesional que es imprescindible reconocerle y contar a todos los presentes. Licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia, promoción 1975-1980, ejerciendo desde ese mismo 1980 como abogado. Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Murcia desde el 2009. Adjunto a la presidencia del Consejo General de la Abogacía Española. Profesor de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Murcia desde hace 25 años, siendo en la actualidad vicepresidente de la misma. Vicepresidente del Patronato San Raimundo de Peñafort desde el año 2009. Miembro del Consejo de Redacción de la Revista Jurídica de la Región de Murcia. Académico de número de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Murcia. Abogado del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica. Diplomado por la Escuela de Estudios Urbanísticos en disciplina urbanística y por el Consejo Regional de Murcia en la actividad urbanística municipal. Diplomado en Asesoría Fiscal por el Instituto Universitario de Dirección y Administración de Empresas. Mayordomo de honor de su querida cofradía del Santísimo Cristo del Perdón en el año 2009. Cofrade de la Real, Ilustre y muy Noble Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón y cofrade de la Real y muy Ilustre Cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. Con esta impresionante biografía, solo me queda pedirles un fuerte aplauso para nuestro querido pregonero de la Semana Santa de Murcia 2016. Ahora es tu momento. Eterna es su misericordia. Es el estribillo que acompaña cada verso del Salmo 136 mientras se narra la historia de la revelación de Dios. El Papa Francisco, en su bula de convocación del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, nos dice en su punto 7 que antes de la Pasión Jesús oró con este Salmo de la Misericordia. Lo atestiguan además el evangelista Mateo, capítulo 26-30, cuando dice que después de haber cantado el himno, Jesús con sus discípulos salió hacia el Monte de los Olivos. Mientras instituía la Eucaristía como memoria perenne de él y de su Pascua, puso simbólicamente en este acto supremo de la revelación a la luz de la misericordia. En este mismo horizonte de la misericordia, Jesús vivió su pasión y muerte, consciente del gran misterio del amor de Dios que se habría de cumplir en la cruz. Saber que Jesús mismo hizo oración con este salmo lo hace para nosotros los cristianos aún mucho más importante. Y nos compromete además a incorporar este estribillo en nuestra alabanza cotidiana, en nuestra oración cotidiana. Eterna es su misericordia.
Excelentísimo y reverendísimo señor obispo, excelentísimo señor presidente de la comunidad, excelentísimo señor alcalde, excelentísimo señor delegado del Gobierno, querido Ramón, presidente del Cabildo, querido José Luis, presidente de la UCAM, presidentes de todas las cofradías, miembros del Cabildo, miembros de sus juntas, nazareno del año, autor del cartel, nazarenos, cofrades, estantes, murcianos, murcianas, señores, queridos amigos, querida familia. Si se me olvida alguien, perdónenme, pero es que con la oscuridad no se ve a nadie, francamente. Después de la presentación de Ramón, yo les rogaría a ustedes hicieran como en aquellas películas en que el juez se dirige al jurado y les dice tengan por no hechas las manifestaciones que acaban de oír. Son inmerecidas y se las agradezco, los ha dictado el cariño más que mi merecimiento. Estos actos siempre comienzan agradeciendo la designación, hablando del poco merecimiento del que les habla y explicando que carece de cualquier mérito para ello y, sobre todo, insisto, dando las gracias. Yo no lo voy a hacer así. Ya veremos lo que hago cuando acabe el pregón, pero por ahora no lo voy a hacer. Voy a comenzar, puesto que estamos en el año de la misericordia, rogándoles que algo de esa misericordia se les alcance a ustedes al juzgar mis palabras de hoy y, sobre todo, alcance directamente al Cabildo, que es el culpable directo de mi elección. Será difícil que olvide la sensación de inquietud, de desasosiego que sentí cuando el presidente del Cabildo, hasta hoy mi amigo, Ramón Sánchez Parra, me comunicó. Sensación que se agudizó en días posteriores, no por miedo al fracaso, sino por miedo a fracasar a aquellos a quienes me han confiado. Luego me fui tranquilizando poco a poco y pensé que al estar inmersos en una época penitencial, pues el Cabildo, en su designación, debe llevar inmersa la penitencia en el pecado, con lo cual me tranquilicé bastante. Comencé a preparar el pregón. Te colocas ante el papel en blanco. Perfectamente documentado, lees pregones, páginas web, libros, artículos, consultas páginas y cuando, sin duda, perdóneme señor obispo, llevado por el pecado de la soberbia, dice, va a ser un antes y un después de este pregón. Te sientas sobre el papel, te das cuenta que en absoluto. La euforia te va abandonando, ves que las ideas no fluyen y lo único que puedes hacer es explicar tu propia vivencia. Copiando, eso sí, en muchos casos, todo aquello que se ha dicho sobre la Semana Santa. Cada murciano, cada uno de ustedes escribiría su propio pregón, estoy seguro, y es imposible gustar a todos. Claro, también piensas en cómo quienes me escuchan no se aburran y no quieran comparar mi intervención con las anteriores, que sin duda son mejores que la mía. Quieres no enfadar ni molestar a ningún murciano, a ningún cofrade, a ningún nazareno que pueda estar escuchándote o quiera leer el pregón después. Y utilizando entonces lo que en derecho llamamos la atenuante de legítima defensa, contemplé y pensé que si me ayudaba con esta fabulosa banda sinfónica de la agrupación musical de Cabeza de Torres dirigida por don Andrés Pérez Bernabé y veían ustedes unas preciosas imágenes de Semana Santa, quizás se distrajesen y esa misericordia, esa benevolencia a la que antes me refería, fuese todavía más grande. Reconozcan ustedes que después de haber oído La Madrugada de Abel Moreno Gómez, interpretada magníficamente por la banda, se han sentido transportados hacia nuestra Semana Santa, nuestra querida Semana Santa. Un artículo escrito por don Enrique Martí Ruifunes recogía lo que podía ser una perfecta introducción a este pregón. Decía don Enrique, a Murcia hay que amarla en todo tiempo, con cariño de madre, pero en Semana Santa este amor nuestro ha de convertirse en adoración. Son estos días de recogimiento tan típicos y tan evocadores que en nuestra tierra lo envuelven todo, seres y cosas. Es tal el ambiente de misticismo y poesía que no es posible sustraer el alma al influjo fascinador de estas tradicionales bellezas. Bien, y comenzamos con el pregón. Lo primero que intentas es saber qué es un pregón, y ello sin acudir a nuevas tecnologías, puesto que el que les habla carece de conocimiento absolutamente en tales disciplinas. Por ello, y buscando en el antiguo diccionario Espasa, sabemos que pregón es una promulgación o publicación en voz alta que se hace en los sitios públicos de una cosa que conviene que todos sepan. Y el pregonero es la persona que publica o divulga una cosa que se ignora. Mis temores se disparan, porque a ver qué puedo yo explicarles a ustedes o qué puedo yo divulgar a ustedes sobre la Semana Santa que no conozcan o que ignoren. Sin embargo, mi profesión en algo me tiene que ayudar. Recordarán ustedes que Alfonso X el Sabio nos apellidaba voceros y profundizando, por tanto, en esa voz, todo lo que he podido leer y todo lo que he podido estudiar me ha servido para descubrir que debo hacer como tal pregonero público y notorio, en voz alta y con la ayuda de Dios y también con la de todos ustedes, que el mejor regalo que podemos hacer a los demás
es compartir y proclamar todos juntos la fe que nos une, la misma que nuestros padres, nuestros abuelos, y publicar que vuelve de nuevo a su cita la Semana Santa murciana. Siempre igual y siempre distinta, a la que cada año cada uno de nosotros llega de forma diferente, unas veces eufóricos, otras veces heridos, en un tiempo antagónico de llanto y de júbilo, de muerte y de vida, de pasión y de resurrección, en la que Cristo muere y resucita por nosotros para darnos vida eterna. Soy un pregonero cristiano y quiero ser además un pregonero alegre, porque nuestra religión es alegría. Incluso un acontecimiento tan dramático como puede ser la Semana Santa concluye en una explosión de gozo, que es la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y es alegre porque al final la palabra es de vida y es palabra de esperanza. El mal no vence y porque el caído encontrará fuerza para levantarse de su aparente derrota. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de quienes se encuentran con Jesús y de quienes se dejan salvar con Él. Los libros del Antiguo Testamento ya habrían preanunciado esa alegría, que sería desbordante después en los tiempos de Jesús. El profeta Isaías se dirige al Mesías saludándole con regocijo. Tú multiplicaste la alegría, acrecentaste el gozo. Anima a los habitantes de Sión a recibirlo entre cantos. Dad gritos de gozo y de júbilo. La creación entera participa de esta alegría de la salvación. Aclamad cielos y exulta tierra. Porrumplid montes en cantos de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo y de sus pobres se ha compadecido. Zacarías, Sofonías, todos los profetas también proclaman la alegría. El Evangelio, por su parte, insiste e invita de modo insistente a esa alegría. Alégrate es el saludo del ángel a María. La visita de María Isabel hace que Juan salte de alegría en el seno de su madre. María proclama: mi espíritu se estremece de alegría en Dios mi Salvador. Cuando Jesús comienza su ministerio, Juan también exclama: esta es mi alegría que ha llegado a su plenitud. Se alegró de alegría en el Espíritu Santo. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y de nuevo Juan dice finalmente: volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y nadie podrá quitar esa alegría. El Papa Francisco nos exhorta en su Evangelii Gaudium a que la alegría del Evangelio nos llene el corazón y la vida eterna. Creo que nuestra alegría debe provenir de una intención real, de un interés y de una preocupación por los demás. No puede ser ni una sonrisa forzada ni una actitud positiva inconsciente. Nuestra alegría debe surgir de nosotros mismos, de una preocupación por todos los que nos rodean, de un conocimiento de que Jesús nos quiere alegre, aunque no cabe duda que esa alegría tendrá que estar teñida algunas veces de sufrimiento, de pena, de aquello que San Juan de la Cruz llamaba la noche oscura del alma. Y la Semana Santa de Murcia es una Semana Santa alegre, como corresponde a nuestro carácter mediterráneo. Es una Semana Santa luminosa, una semana en la que los murcianos inundamos las calles de procesiones, de nazarenos, de pasos cadenciosos. Es una semana de colores, de túnicas azules, magentas, rojas, verdes, blancas, moradas, algunas negras brillantes, otras marrones. Es una semana de olores, de incienso, de azahar, de flores, de cirios. Una semana de sonidos, bocinas, trompetas, tambores, bandas de música, corales, auroros. Una semana de sabores, como no, de caramelos, de pastillas, de monas, de huevos, de habas. Es una Semana Santa que disfrutamos en familia, porque la familia es la cuna de nuestro ser nazareno. Es aquel lugar donde empezamos a sentirnos nazarenos, a vivir nuestra fe. Estoy seguro que la inmensa mayoría de los que aquí estamos comenzamos a sentir nuestro amor por la Semana Santa en el seno de nuestra familia. Nuestros abuelos, nuestros padres nos reforzaron en la fe, en las tradiciones y en nuestra Semana Santa murciana. Decía el poeta José Frutos Baeza algo muy bonito. Es porque mi sangre es sangre de humilde estirpe huertana. Es porque en mi ser palpito y porque te llevo en el alma. Contigo evoco ecos de edades pasadas. Se recrea mi espíritu con esa música grata que nace de tus adentros y brota de tus palabras.
ha interpretado el evangelista de José Vélez García. Yo fui nazareno antes de nacer, por extraño que les parezca, cuando por otro error, igual que el que me trae aquí esta mañana, la Cofradía del Perdón me designó para presentar la publicación Magenta, su revista, indagué acerca del ingreso en la Cofradía del Perdón y quedé sorprendido cuando supe que literalmente soy cofrade desde antes de venir al mundo. Mi padre, cofrade y cristiano viejo, que dirían los clásicos, me inscribió en la Cofradía del Perdón en el año del 58, pero en el mes de febrero, y yo, como les acaba de decir Ramón, nací en abril, con lo cual gozo de un raro privilegio que creo no será bastante común. Desde pequeño, mis abuelos y mis padres nos inculcaron el amor por la Semana Santa, tanto a mí como a mis hermanos, Pilar, Alberto, Nati y Jesús, y es lo que intentamos nosotros inculcar a nuestras hijas y sobrinas. Hay recuerdos imborrables de mi infancia, época muy distinta de la actual. Cuando yo era niño, algunos de los que tengan mi edad o algo más se acordarán, la Semana Santa era triste, era muy triste. Había escasas o nulas manifestaciones de alegría. Recordaremos algunos de los que aquí estamos cómo se suspendían los espectáculos. No había cine, no había teatro. La televisión pública daba sus primeros pasos y solo se emitía una carta de ajuste, por supuesto en blanco y negro, y música clásica y sacra. El silencio y la ausencia de cualquier manifestación festiva se palpaba. Los mayores nos reñían y nos pedían respeto con toda severidad, porque el Señor había muerto. Los niños, siempre niños, montábamos alguna algarabía y los mayores insistían en esa tristeza. Se cumplían unas vigilias y abstinencias severísimas que tradicionalmente, eso sí, intentábamos solventar después con esas empanadas murcianas de tomate y atún, que todos ustedes también recuerdan, y potajes de verdura y pescado. Hoy los tiempos son completamente distintos. La Semana Santa es un tiempo de vacaciones escolares, laborales, con viajes a la playa o a la montaña, fiestas, espectáculos. El ocio alcanza una época de plenitud y en televisión, ahora sí, en impresionante color, vemos programas de los llamados de entretenimiento, de corazón, deporte, la oferta de películas completamente distinta y muy diversa. La túnica sagrada, La pasión de Jesús, Rey de Reyes, pero también alguna dinastía de aventuras interestelares, películas de acción, espionaje, policíacas. Los bares y restaurantes, por supuesto abiertos, permanecerán así. En suma, algo completamente distinto. Sin embargo, quiero rememorar mi niñez, quiero recordar escenas de mi niñez. Nací en el barrio de San Juan y, por tanto, las primeras procesiones que yo vi siendo muy niño fueron desde el balcón de mi casa, en la Plaza Ceballos, la del Cristo del Rescate y la procesión del Resucitado. Mis padres, además, nos llevaban, a mí y a mis hermanos cuando fueron naciendo, a ver las procesiones del perdón, de la sangre. Los Viernes Santos nos íbamos a la antigua Plaza de San Nicolás, donde toda mi familia contemplaba desde los balcones la procesión de Jesús y después juntos comíamos esas empanadas y guisos a los que antes me refería, tras un riguroso ayuno previo. De esa época recuerdo también una pregunta que le hacíamos a nuestros padres, mis hermanas siempre más incisivas, las mujeres siempre más incisivas, cuando le preguntaban si era verdad o no que Jesús había muerto. Y mi madre, pobrecita, le decía, sí, pero no del todo, no os preocupéis. Se amontonan los recuerdos de niñez y juventud, el paso de la Cruz Guía del Rescate y del Cristo del Resucitado por el Arco de San Juan, la recogida del Cristo del Perdón, ante el que desfilaban, como ustedes recordarán, diversos cuerpos militares en la Plaza de San Antolín, su entrada en el templo, a los sones del himno nacional, el paso del Cristo de la Salud por el Puente Viejo, la procesión del silencio que nos sobrecogía entonces y nos sigue sobrecogiendo ahora, la salida de nuestro Padre Jesús y el paso de los salcillos por las calles de Murcia, el desfile de los escoltas tras la muerte de Jesús, que como todos ustedes recordarán, llevaban los cañones de los fusiles hacia abajo, el paso del demonio. ¿Quién no se acuerda del paso del demonio en la procesión del Resucitado? Su alegría, su colorido. Contemplo además con nostalgia cuando antaño nos preparábamos para salir en la procesión del Perdón y nos vestíamos en casa de mis abuelos, donde mi abuela Isabel y mis tías Encarna y Amalia nos preparaban primero una buena merienda para no desfallecer en la procesión. Recuerdo con mucho cariño unas tortillas de atún riquísimas, alguna otra cosita también, claro. Luego nos vestían con las túnicas, a mis hermanas con las túnicas negras de la soledad, a nosotros con las magentas de terciopelo. No crean, la mía aún me cabe, un poquito estrecha, pero todavía la utilizo. Ellas cuidaban siempre que el fajín estuviese en su sitio, el broche perfectamente colocado, que el capuz no tuviese arrugas, que la túnica cayera adecuadamente, que la hebilla de los zapatos brillara y, en suma, que luciésemos lo mejor posible. Íbamos después hacia la parroquia de San Antolín, donde se formaba y ordenaba la procesión y donde salíamos en diferentes tercios.
Después era mi madre la que nos preparaba para salir y últimamente mi mujer, Ana, siempre Ana, la que nos viste a todos. Recuerdo también los primeros años en los que mis hermanos y yo salíamos solos a comprar caramelos, nos sentíamos mayores, luego los entregábamos en la procesión. Y si me permiten, ahora que no nos escucha nadie, les contaré un pequeño secreto. La Semana Santa va tan unida a mi vida que el primer regalo que le hice a mi mujer, aun siendo novio, fue un nazarenito de plata saliendo de Nazareno en la procesión del perdón. Apelo de nuevo a su misericordia para hacer otra confesión. El paso de la Cofradía del Perdón, en el que procesiono todos los años, es el paso de la columna, el paso de los azotes. Reconozco que me embarga una enorme paz cuando durante el desfile, cuando caminamos en el tercio, con mi amigo Andrés y otros mayordomos, vuelvo la cabeza y observo cómo los nazarenos estantes hacen caminar el paso de una manera muy característica. La figura de nuestro Señor Jesucristo destella, y desde ahí observamos su misericordia, su compasión, su perdón. Esta talla, como casi todas las que recorren nuestras calles, es un compendio entre sufrimiento y amor y hace aflorar sentimientos de congoja y de piedad. Han visto ustedes que hablo de la Cofradía del Perdón. Mi otra cofradía, la de nuestro Padre Jesús, ocupa también un sitio preferente en mis sentimientos. Cada año la contemplo tradicionalmente en el lateral de los soportales de la catedral, donde con asombro renovado veo cómo desfilan mis hermanos nazarenos y sus impresionantes tronos de salcillo. No quiero acabar esta parte del pregón sin volver a hablar de las familias, de los niños, que son parte fundamental de la Semana Santa. Los nazarenos conocemos esa carita, esa expresión de ansiedad de los niños cuando, alzando la mano, suplican: «Nazareno, dame un caramelo, Nazareno, dame un caramelo». Y la satisfacción, el brillo de sus ojos cuando se atiende su petición. Porque esa es otra de las características de las procesiones murcianas, de los nazarenos murcianos, su generosidad, ese dar del murciano, que simboliza en la entrega de caramelos, de habas, de huevos y de cualquier otro obsequio.
Yo reconozco que cada vez que oigo el Cristo del Perdón, tocado tan magníficamente, me sigo emocionando. Seguimos. Este pregón está intercalado, como ustedes ven, de música, de palabras, de silencio y de escenas de nuestra Semana Santa. Espero estén disfrutando de él. Me gustaría mucho. Está siendo también, o pretende al menos serlo, una mezcla de sentimiento, de reflexión, de narración. Pero aprovechando la libertad absoluta que el Cabildo me ha concedido, quiero, en un brevísimo espacio de tiempo, rendir un homenaje a la mujer nazarena, a la mujer murciana. Y lo voy a hacer brevemente refiriéndome de una u otra forma a todas aquellas que se ven reflejadas en las figuras femeninas de la Pasión. Comenzaré por María, como no, la madre angustiada, la madre que sufre, la madre fuerte, representada en nuestras procesiones de muy diversas advocaciones, según cada una de sus cofradías. María de los Dolores, de los Ángeles, María Dolorosa, de los Dolores, de la Soledad, de la Esperanza, del primer dolor, la Dolorosa, María de la Soledad, Dolorosa, de las Angustias, de la Soledad, de la Misericordia, del Rosario, de la Luz, la Virgen Gloriosa. Dice Lucas en el capítulo 1, versículo 38, hágase en mí según tu palabra. Y a ti, madre, una espada de dolor te traspasará el corazón. Lucas 2:35. María representa aquí a la madre herida, a la madre que sufre por sus hijos, que lucha por ellos, que espera su triunfo, como tantas de ustedes. Rindo homenaje a las mujeres nazarenas, a las mujeres murcianas que no sienten miedo ante la adversidad, a aquellas que acompañaron a Jesús y lo acompañan hoy en todo momento, en su camino al Calvario, cuando cae, cuando se incorpora, que están con todos nosotros, cuando todos los demás que nos rodean, a la vista de las dificultades, han huido. A esas mujeres nazarenas, madres, esposas, hijas, que nos acogen en nuestros padecimientos, que nos ayudan siempre, que no piden nunca nada a cambio y que no nos dejan solos en ningún momento. Son, como no, similares a esas mujeres que aparecen en el relato de la Pasión, que acompañan a Jesús, que le limpian la cara, que se enfrentaron ellas solas a las que pedían su muerte, a la soldadesca, a la muchedumbre, a las mujeres que cuando todos los apóstoles huyeron, menos Juan, se mantuvieron impertérritas al pie de la cruz. Es un homenaje a todas aquellas mujeres a las que Jesús se les apareció antes que al resto de los discípulos, a las mujeres que no dudaron nunca en el amor, que son símbolo de fortaleza, de entrega, de fe, de valentía y de misericordia. A todas ellas, todo mi respeto y mi admiración sin límites.
Impresionante la soledad de los servitas de Abel Moreno Gómez con nuestra banda sinfónica. Dada mi condición, alguna referencia jurídica tendría que tener este pregón. Y yo les pregunto, ¿han pensado ustedes alguna vez que el desencadenante de la pasión de Cristo fue un juicio, fue un proceso penal? Las preguntas surgen solas. ¿Tuvo Jesús un juicio justo? Lo que no tuvo fue abogado, eso está claro. Lo cierto es que el juicio de Jesús es parte fundamental de la pasión y es el desencadenante de la misma. Si me permiten, vamos a colocarnos en situación. Hablamos de la Palestina del año 30 y estamos hablando de alguien como Jesús, que cuestionaba la situación político-religiosa de su tiempo. Jesús de Nazaret se enfrenta en este juicio a las autoridades romanas y a las autoridades judías. Y si observamos el juicio detalladamente, vemos que llegó a ser absuelto en varias ocasiones. Si les parece, vamos a seguir el proceso en base al Evangelio de San Lucas, que nos servirá de guión. Contemplaremos, además, brevemente la dicotomía entre jurisdicción religiosa y jurisdicción política. En primer lugar, se produce la detención de Jesús en el Monte de los Olivos. Estaba hablando con los apóstoles cuando se presentó un grupo y ya sabemos lo que ocurrió. El beso de Judas, la amputación de la oreja derecha del siervo del sumo sacerdote, su curación. Sin embargo, Jesús es arrestado de forma injusta, puesto que en estricto derecho judaico el arresto solo se podría producir en delitos flagrantes. Sin embargo, este se produce en plena noche y en un huerto privado. Jesús se queja y dice Lucas 22, 52, ¿como contra un salteador habéis venido con espadas y palos? Prenden a Jesús y se lo llevan a casa del sumo sacerdote. No lo llevan ante la autoridad romana, que sería lo lógico. Y ello nos demuestra la existencia de dos procedimientos, uno político y uno jurídico. Los judíos imputan, el pueblo judío imputa y Roma juzga. Aquí se producen, como recordarán también, las negaciones de Pedro y las primeras torturas a Jesús. Adivina quién te ha pegado. En cuanto se hizo de día, llevan a Jesús al Sanedrín y fue interrogado. Dijeron todos, ¿entonces tú eres el Hijo de Dios? Y Jesús les contestó, vosotros le decís, yo soy. En este mismo instante entra en juego la jurisdicción política. Llevan a Jesús ante Pilato, el cual emite una primera sentencia proclamando su inocencia. Ningún delito encuentro en este hombre. Como los judíos insisten en su culpabilidad, Pilato, al conocer que era Galileo, le remite a Herodes, otra vez jurisdicción, y por tanto lo somete a la jurisdicción del rey judío. Herodes también ve que no es culpable. Tras despreciarle y ponerle el espléndido vestido, Lucas 23, 11, le remite de nuevo a Pilatos. Observamos ya en este momento cómo la autoridad romana, Pilatos, y la autoridad judía, Herodes, no encuentran culpable a Jesús. Pilatos vuelve a insistir en su inocencia. Vuelve a insistir en liberar a Jesús. Lucas 23, 20. Pero la muchedumbre es terca y cruel. Crucifícale, crucifícale. Pilato suelta a Barrabás y sentencia que se cumpla su sentencia. Sentencia que además no pudo ser apelada, puesto que Jesús, como todos sabemos, no era ciudadano romano. Resumo, por tanto, la autoridad judío-religiosa imputa y la autoridad político-romana absuelve en primera instancia, aunque con pleno poder discrecional. Pilato además era un duro represor, condena atendiendo a la petición de la muchedumbre. Para Roma Jesús no era preocupante, puesto que no lideraba ningún grupo armado, por lo que Pilato, jefe militar, le absuelve primero, pero ante el enfrentamiento con los líderes religiosos termina cediendo a la presión y le condena. Los propios juristas se dividen en dos bandos. Unos son partidarios de entender que este procedimiento fue justo dentro del contexto específico de aquella época y otros hablan de un juicio arbitrario por delitos no probados, sumarísimo y con falsos testigos de cargo. Voy a hacer una breve referencia a las cofradías, que en derecho canónico están definidas como asociaciones públicas de fieles cuyos miembros son mayoritariamente laicos, con una estructura jurídica asociativa y que no constituyen una estructura jerárquica. Cada una tiene sus propios estatutos, normas de gobierno que se aprueban por los cabildos y posteriormente por la autoridad eclesiástica. Cada cofradía suele definirse por algún aspecto concreto y específico de la vida de la Iglesia, a cuyo cuidado o admonición se sienten especialmente convocadas. Benedicto XVI habla de una nueva evangelización, porque la fe ha perdido fuerza en nuestras vidas, incluso resulta algunas veces desconocida,
Y en esta situación histórica, la labor de las cofradías debe revalorizarse y multiplicarse. Deben actuar como vínculos entre el cofrade y la Iglesia y velar por su vida espiritual, por la vida temporal también de sus miembros. Deben vivir su propio tiempo, ser partícipes de las necesidades de éste y brindar a los cofrades como hermandad una invitación permanente a participar en la vida cristiana, aun fuera de los tiempos de la Semana Santa. Las cofradías tienen además la labor de mostrar a la sociedad de manera plástica y visible el camino pasional de Jesús, contemplándose un gesto de amor en los pasos y procesiones que sacamos a la calle. Y el Cabildo, como órgano aglutinador de las mismas, debe cumplir una inexcusable labor, como se está haciendo, de coordinación y unidad. Además, la cofradía tiene una dimensión penitencial, ayuda al cofrade y a quien presencia la procesión a reconocer el precio que pagó por nosotros Jesús. Ser cofrade no es solo formar parte de una tradición que muestra nuestra riqueza artística y nuestras imágenes en las calles. Ser cofrade debe ser una actitud de excelencia, una manifestación viva y coherente de nuestra fe, un sentimiento que debe superar la expresión puramente cultural y temporal de la procesión. Las cofradías deben ser la expresión libre de la fe del cristiano y manifiestan una concreta identidad cultural, tradicional y de piedad, muy importante para la fe y para la Iglesia, puesto que anuncian, pregonan, ellas sí, no yo, de modo visible la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo y, como no, su obra de salvación. Y digo pregonan, proponen, nunca imponen. La religión no se impone. En suma, las cofradías murcianas son exponentes claros de la honra a Cristo bajo distintas advocaciones, todas ellas llenas de emoción y sensibilidad. Las voy a mencionar, pero las voy a mencionar de forma, digamos, no tan rígida como sus títulos indican, sino como son conocidas por todos nosotros. Cofradías del Cristo del Amparo, del Cristo de la Fe, del Cristo de la Caridad, del Cristo de la Esperanza, del Cristo del Perdón, nuestro Padre Jesús del Rescate, Cristo de la Salud, Cristo de la Sangre, Cristo del Refugio, nuestro Padre Jesús Nazareno, Cofradía de Servitas de Santa María de las Angustias, Santo Sepulcro, Cristo de la Misericordia, Cristo de la Caridad, Santísimo Cristo Yacente y la anfitriona de este año, la Cofradía de Jesucristo Resucitado.
Sin duda han reconocido ustedes el Cristo de la Sangre de Emilio Cebrián Ruiz. Bien, pero el tiempo pasa y tras generalidades y alguna que otra divagación, fantásticas interpretaciones de bandas y creo que preciosas fotos, porque yo no las estoy viendo, todavía no hemos hablado de las procesiones. Empezaré con una poesía de Miguel Hernández, El Nazareno, que dice: y entre 1000 encapuchados con 1000 llamas de 1000 cirios, con las carnes desgarradas aún más pálidas que lirios, y la cruz sobre los hombros, cruza humilde el Nazareno. Una procesión es un signo, es un rito religioso que significa caminar en comunidad, caminar unidos, caminar juntos en oración. Dado mi carácter, tengo que hablarles del Código de Derecho Canónico, donde en su anterior redacción se definían las procesiones de la siguiente manera. Canon 1290. Bajo el nombre de sagradas procesiones se da a entender las solemnes rogativas que hace el pueblo fiel, conducido por el clero, yendo ordenadamente de un lugar a otro, de un lugar sagrado a otro, para promover la devoción de los fieles, para conmemorar los beneficios de Dios y darle gracias por ellos, o para implorar, como hacemos todos, el auxilio divino. Las procesiones no son de esta época. Hay antecedentes de las procesiones en la Biblia, los Salmos, la marcha del Éxodo. Curiosamente, en el libro de los Números, donde Dios regula como si fuera un desfile el modo de proceder, el orden de las tribus, el puesto de los estandartes. Isaías y los Salmos presentan el retorno del exilio, segundo Éxodo. En el Antiguo Testamento observamos varias procesiones extraordinarias. La toma de Jericó, una procesión con el arca llevada por los sacerdotes al son de trompetas y el pueblo detrás, libro de Josué, primero en súplica y luego en celebración de la victoria. El traslado del arca a Jerusalén, procesión con carácter festivo y popular, en la que David festeja a Yahvé danzando alegremente, la coronación de la victoria político-militar y el asentamiento del pueblo de Dios, la procesión de Nehemías, la procesión de Judith. Del Nuevo Testamento yo destacaría algo que es sintomático de nuestra Semana Santa, el inicio prácticamente de la misma en el Evangelio. Lucas 19:45, la entrada de Jesús en Jerusalén. Es el preludio del sacrificio de la cruz y se presenta además Jesús excepcionalmente con el aparato de los conquistadores, entrando en una ciudad, pero cambia el caballo por un borrico, porque Jesús es siervo de Yahvé y no un rey conquistador. El elemento común que nos ayuda a definir la procesión cristiana es que Dios camina a la cabeza de su pueblo, entre invocaciones de súplica y aclamaciones de alabanza. Y son tanto aquellas que conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Cristo, como otras rituales, devocionales, votivas, Corpus Christi, honor a la Virgen, a los santos. La Constitución Sacramentum Concilium, en su párrafo 13, nos dice que las procesiones han de proclamar la realidad de la fe, inducir a una oración auténtica y encaminar a los fieles a la liturgia. Como en la vida, como en nuestra vida, en las procesiones nunca caminamos solos. Caminamos junto a nuestros hermanos y nuestros iguales. Caminamos además en un doble sentido, para llegar, evidentemente para llegar, pero también para durante ese camino vivir unos sentimientos de súplica, de plegaria y como siempre de acción de gracias. Como dicen las cartas a los hebreos y a los corintios, el hombre tiene que recordar que su estancia aquí abajo no es permanente, sino transitoria. Por lo tanto, nuestra vida no deja de ser una procesión. Las procesiones murcianas de Semana Santa reflejan no solo una semana de pasión, sino un camino hacia la salvación, una semana de alegría, como antes dije, de efervescencia, que recoge y aúna el contenido cristiano de la pasión y esa alegría incontenible de los murcianos. San Francisco de Asís, mi santo, siempre es enriquecedor leerlo, pero tiene un pensamiento que a mí me ha resultado particularmente hermoso y que he querido trasladarles a ustedes hoy. Dice: mira cómo vives, porque tus actos pueden ser el único evangelio que algunos lean. Y en Murcia, el evangelio, en la Semana Santa, sale en procesión a la calle. Pasa por los balcones y ventanas llenas de murcianos, que abarrotan también su paso por esas calles. Murcianos apasionados con sus tradiciones, que contemplan los desfiles pasionales y que reviven de manera eterna
generación tras generación, su historia y su fe. Y permítame en la inmodestia, ese conjunto hace única a la Semana Santa de Murcia. Murcia, con sus procesiones, se convierte en una ciudad de alegría, en museo vivo. Muestra en esos desfiles procesionales lo mejor de su tierra, su arte, su artesanía. Vacía previamente sus museos, sus templos. Muestra los frutos de nuestro trabajo, de nuestra tierra. En Murcia vivimos la Semana Santa desde la alegría y desde la esperanza, y la proclamamos en nuestras procesiones, en nuestros pasos, en nuestros tronos. Estoy seguro que se identificarán casi todos ustedes cuando les diga que en Murcia, en esta época, en las casas se registran armarios, se registran cajones, se buscan entre los recuerdos y las tradiciones los capuces, los rosarios, las medias, las esparteñas, los cetros, las túnicas, las hebillas, los fajines, los broches. Muchos de ellos han sido portados previamente por nuestros padres y por nuestros abuelos. Se revive en su recuerdo aquella Murcia acogedora de tradiciones ancestrales y que se renueva constantemente con esos nazarenicos jóvenes de los que hablaba el periodista Martínez Tornel. Nuestros tronos aluden a un Cristo que, muerto en la cruz, nos abre sus brazos, llenos de amor. Y me estoy refiriendo, cómo no, a los Cristos del amparo, de la fe, de la caridad, de la esperanza, del perdón, a nuestro Padre Jesús del rescate, al Cristo de la salud, de la sangre, del amor, del refugio, a nuestro Padre Jesús Nazareno, al sepulcro de nuestro Señor Jesucristo, al Cristo de la misericordia, al Cristo yacente y a nuestro y a nuestro Señor Jesucristo resucitado. Y esto en Murcia, una tierra acogedora y agradecida, que proclama en su Semana Santa su ancestral amor a las tradiciones, a la vida, a la familia y, cómo no, a Dios mismo. La Semana Santa exhibe también el carácter solidario de los murcianos, que se refleja en esos estantes que portan los tronos, que se tambalean bajo su peso, y el de los caramelos y obsequios que también llevan, todo hay que decirlo, y que reparten a quienes contemplan el paso de la procesión, jaleándose los unos a los otros, sustituyéndose bajo el paso con la confianza que da una antigua amistad, que da una experiencia de años compartida, transmitida de padres a hijos, y que finalmente, cuando logran salvar la dificultad de una calle angosta, de un paso casi prohibido, una esquina complicada, donde los espectadores contemplamos y contenemos el aliento y parecemos empujar también el paso, sienten la satisfacción del trabajo bien hecho. ¿Cómo no hablar también de los otros nazarenos? Los penitentes, algunos descalzos, cargados con cruces y cirios de penitencia, con clara expresión de sacrificio, de penitencia, en el que transforman su dolor y su cansancio. ¿Cómo no hablar también de los mayordomos, de las hermandades, de los tercios compuestos por los niños, nuestros sucesores, de las bandas de música, en fin, de todos los que conformamos los cortejos profesionales? Y hay un punto que tampoco quisiera dejar de comentar porque siempre me ha llamado poderosamente la atención. Los murcianos somos generosos. Pertenecemos habitualmente a varias cofradías y repartimos nuestro amor y devoción en todas ellas. En Murcia, pertenecer a una cofradía es signo distintivo, pero en Murcia el fervor nazareno es compartido, no es exclusivo y excluyente. En Murcia, no.
No me dirán ustedes que después de esta magnífica interpretación de nuestro Padre Jesús no se han sentido ustedes transportados a pleno desfile profesional. Yo sí lo he sido. Continuemos. En la procesión la Iglesia está en la calle. Las imágenes de Cristo, de la Virgen María, van al encuentro de los murcianos. Los pasos, los nazarenos, las bandas de música, las marchas, configuran un todo en el que la fe, la tradición y el arte salen a nuestro encuentro. Los tronos, magníficamente adornados, hablan con los murcianos. Murcia tiene unas procesiones completamente distintas, yo diría que casi al resto de las que se celebran en España, y son acordes con nuestro carácter mediterráneo, alegre, expansivo, generoso, vivo. El origen de las procesiones murcianas se pierde en el medievo. Se dice que su inicio comenzó en las predicaciones de San Vicente Ferrer en la Cuaresma de 1411. Eran prácticamente similares a las del resto del país. Una cruz seguida de penitentes vestidos, como diría el poeta, con tosco sayal, que portaban sobre plataformas o andas imágenes de Jesús y de María. Sin embargo, hay un cambio radical en nuestra escenografía profesional, cuando en el siglo XVII Salcillo y su taller comienzan a crear tallas y grupos profesionales para la cofradía del Nazareno. Y es a partir del siglo XVIII cuando la imaginería barroca comienza ya a tener los elementos que la van a definir y caracterizar en comparación con los del resto de España y de Europa. Hoy podemos contemplar esa imaginería no solo en la procesión de los Salcillos del Viernes Santo, sino yo diría que en su museo y prácticamente en todas nuestras procesiones. Salcillo ha sido sin duda alguna la referencia de la imaginería murciana. Magníficos escultores posteriores, me olvidaré de muchos, solo mencionaré a Nicolás de Bussy, a Roque López, a Hernández Navarro, Labaña, Sánchez Lozano, González Moreno, Diego de Ayala, José Planes y otros muchos en los que se encuentra un tal señor anónimo, bastante común en algunos pasos, al que le debemos, entre otros, el Santísimo Cristo del Refugio. Nuestras procesiones beben sin ninguna duda en las fuentes del barroco y en la obra salcillesca. Nuestras procesiones, nuestros pasos, mueven a la devoción y su estética continúa totalmente vigente en la actualidad. Las imágenes se portan, como todos sabemos, en tronos tallados en madera y dorados, que además responden a unas características bastante similares. Son portados por nazarenos estantes que cargan con el paso. En Murcia no existen prácticamente pasos con ruedas, ni tampoco costaleros. Los nazarenos murcianos tienen un estilo propio, personal, diferente al de otras procesiones. Portan las imágenes sobre sus hombros, con un paso normalmente irregular, cambiante, no es uniforme.
Cada estante se coloca en un lugar distinto, con funciones distintas también, según esté cada uno situado en un lugar concreto, punta de vara, tarima. Son además herederos de una tradición milenaria y en no pocas ocasiones milagrosas, porque coincidirán ustedes conmigo que hay veces que solo una intervención divina puede explicar cómo los pasos no se caen o cómo transcurren por lugares prácticamente inverosímiles. Es imprescindible, y mucho más hoy que estamos gozando con ellos, referirnos a la música profesional, ese ente etéreo que es sentimiento, emoción, pasión, que carece de la solidez de la escultura, de su robustez, tampoco tiene el color de la pintura, pero sin la música, sin nuestras bandas, no podríamos comprender nuestra Semana Santa, estoy seguro de ello. La música se adueña de los desfiles profesionales, se adueña de todos nosotros, nos eleva. Como diría San Agustín, nos conmueve. Supone además un elemento que marca con los olores, sabores, colores a los que antes me refería, de modo irrepetible nuestra Semana Santa. Voy a leerles un poquito de un artículo del periodista que antes mencioné, don José Martínez Tornel. Es de los pocos a los que he copiado que no me va a pedir derechos de imagen, porque resulta que es tío bisabuelo mío. Con lo cual, en este aspecto estoy tranquilo. Decía Martínez Tornel, no hay más que pensar ahora en otra cosa. Procesiones y más procesiones, convocatorias, insignias, nazarenos y nazarenicos, caramelos. El nazareno nace, no se puede dudar. No hay más que ver a los pequeños que, aunque los echen delante del estandarte como morralla díscola, que no se puede gobernar, no les quitan la vocación. Después empuñarán el cetro de regir o el estante de guiar, o cargarán en la vara, en la tarima, según su posición y sus gustos, pero serán nazarenos para toda su vida. Sigue diciendo el periodista, hay nazarenos que no entran en todo el año en la iglesia, otros están largas temporadas fuera de Murcia, otros que ni siquiera saben en qué día cae ningún santo. Pero todos ellos, a la hora de cargar el paso, estarán en sus puestos todos los años, con su túnica corta, con sus medias bulloneras de repisco, alpargatas blancas, capuces puntiagudos, seno accidentado de brujones, ceñidor blanco, y cuando no se lleva el caput, vistoso pañuelo de seda puesto en la cabeza, con unos retoques imposibles, pero que a mí me encanta. Lo encuentro gallardo, arrogante, brioso, y cuando les veo dirigirse a la iglesia con el estante en la mano, creo en su fe. Me parece un valiente, un atleta, que corre presuroso a ocupar su puesto, pensando, allá en sus interioridades, que va a la calle de la amargura a levantar del suelo al Señor que ha dado las 3 mortales caídas. La nazarenía es una institución que lo resiste todo. Podrá llegar el día que no haya fielatos, que no haya consumos, que no haya nada de eso, pero Nazareno creo que lo sabrá siempre, por los siglos de los siglos. La Semana Santa, vuelvo otra vez al periodista, seguirá siendo una firme realidad desde el primer nazareno hasta el último nazarenico de la escolta. Voy terminando. Y tengo que hacerlo necesariamente con una referencia a la resurrección como eclosión de la Semana Santa y a la cofradía de Jesucristo resucitado, anfitriona de este año. Jesús resucita en cada uno de nosotros. Como dice el Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, párrafo 3 infine, no huyamos de la resurrección de Jesús, nunca nos declaremos muertos, pase lo que pase. Que nada pueda más que su vida, que nos lanza hacia adelante. Jesús nos perdona 70 veces 7. Nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez. Nos permite levantar la cabeza y volver a empezar con una ternura que siempre nos ilusiona y que nos devuelve cada día la alegría. Es la celebración de la resurrección la que justifica de forma invencible toda la historia anterior que he intentado relatarles con mis pobres palabras. No busquéis entre los muertos al que vive. La última palabra de Dios es una palabra de vida. El justo ha vencido a la muerte. Hablamos de liberación, de salvación. El júbilo sustituye al llanto, el día a la noche, la tiniebla a la luz. Y así, de esta manera, poco a poco vamos terminando el pregón y nos vamos acercando a la Semana Santa. Escucharemos el Evangelio con la historia de nuestra salvación, la enlazaremos con nuestras propias vidas
y volveremos a reflejarnos, como cada año, en todos los actores secundarios de la pasión. En la figura de María, sufriendo, como los apóstoles, miedosos, como Pedro, negando a Jesús, como Judas, traicionándolo, como Juan, amándolo, como Pilatos, quién si no, como hacemos tantas veces, lavándonos las manos, como la Verónica, paliando el sufrimiento, como el Cirineo, cargando, como hacemos todos, con nuestra pequeña o gran cruz. Pero de todo corazón yo deseo que seamos como el centurión romano, quien ante la cruz no pudo por menos que reconocer al Hijo de Dios. Y termino, antes de un epílogo que después me permitiré, esta vez sí, con un versículo, el 16 del capítulo 3 del Evangelio de Juan. Algunos teólogos le han calificado como resumen del Evangelio, y yo me emociono cada vez que lo leo. Porque así amó Dios al mundo hasta dar su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aunque al principio dije que no iba a dar las gracias, y ya que he hablado de los personajes de la Pasión, pues haré como San Pedro y negaré dicha afirmación, expresando mi gratitud. En primer lugar, a todos ustedes que han tenido la misericordia de escuchar mis palabras, como les dije al principio. En segundo lugar, a todos los cofrades, estantes, nazarenos y a todos aquellos que hacen posible la celebración de la Semana Santa de Murcia. Quiero también expresar mi gratitud a todos los pregoneros que me han precedido en este lugar, a todos aquellos autores y escritores a los quienes he leído, me han inspirado para la confección de este pregón, algunos también les he copiado, y a mi mujer, que ha sido mi inestimable e infatigable colaboradora y correctora. Quiero también expresar mi gratitud a todos aquellos que me han ayudado a la confección de este pregón,
a su presentación fotográfica, a Carlos, Fernando, muchas gracias, a esta espectacular banda sinfónica de la agrupación musical juvenil del Cabezo de Torres, dirigida por mi amigo Andrés, que convendrán conmigo que ha sido espectacular. Han salvado el pregón. Al Cabildo Superior de Cofradías de Murcia, querido Ramón, Andrés, querido Antonio, que con mi nombramiento me conferisteis un honor inmerecido. Me habéis confiado una enorme tarea, seguramente no habré salido airoso, pero de verdad que he dedicado toda mi ilusión y esfuerzo a ello. Y por último, mi agradecimiento a toda mi familia, a mis padres, a mis abuelos, que sin duda alguna hubiesen querido estar aquí, aunque nos contemplan desde el cielo. A mis hermanos, a Pilar, a Alberto, a Nati, a Jesús, a mis cuñadas, a mis sobrinos, pero en especial a mis hijas, como no, Ana, Pilar y Blanca, y a mi mujer Ana, que son, han sido un regalo de Dios para mí, mi amparo y mi refugio. Muchas gracias.